Nuestro maestro Yeshua enseñó: cuán benditos son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados o benditos los que lloran, porque ellos serán consolados. Benditos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cuán benditos son los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán llenados, saciados. Cuán benditos son los que muestran misericordia, porque a ellos les será mostrada misericordia. Cuán benditos son los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Benditos los que son perseguidos por seguir la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Cuán bienaventurados sois cuando las personas insultan y os persiguen, diciendo toda clase de viciosas mentiras acerca de vosotros, porque me seguís. Regocijaos, estad contentos, porque grande es vuestra recompensa en los cielos, porque persiguieron de la misma manera a los profetas antes de vosotros. Así cierto parte ese sermón, esa drashá, esa exposición de Yeshua en el monte. Cual Moshe en el Har Sinai, en el monte Sinai, Yeshua también, cierto, hace su discurso y enseña la Torá al pueblo de Israel nuevamente. Alumbra, cierto, la Torá que ya está dada, cierto, a través de Moshe y la expone. Y él parte diciendo: cuán benditos son o dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza, ¿no? Que muchas veces está muy conectada a lo material, está conectada, ¿cierto? A algo que la gente, por lo que la gente suele reclamar y hablar de injusticias. Cuando nosotros vemos hoy día el mundo, cómo reclama las desigualdades, las injusticias, siempre se trata de la pobreza material. Pero nadie se queja, ¿cierto? Todos se quejan a lo mejor de la falta de alimento, a lo mejor de la falta de dinero, pero nadie se queja por la falta muchas veces de inteligencia, de aprendizaje, de estudio. Pocos se quejan, ¿cierto?, de la pobreza mental muchas veces. ¿Y cuántos se quejarán por la pobreza de espíritu? Y en la pobreza, un pequeño mensaje en esto. ¿Por qué Yeshua parte hablando de la pobreza? ¿Por qué la pobreza? Y vuelve a lo mismo. La pobreza es la causa o la razón de la que muchas personas reclaman justicia, o por injusticia, o que nos peleamos unos con otros, o mucho origina gran parte la envidia, la frialdad de corazón, la separación que hay en el fondo entre las personas, muchas veces se debe a la pobreza o la sensación de que hay pobres, de que hay gente necesitada. Pero Yeshua está diciendo: ¿y cuántos aquí hay necesitados de espíritu, de que sean llenados en su espíritu? ¿Cuántos reclaman verdaderamente la pobreza espiritual que hoy día tenemos a nuestro alrededor? Muchos se quejarán de la pobreza material, y muchos se quejaban de eso en la época de Yeshua y quizás hoy también. Pero ¿cuántos se quejaban de la pobreza espiritual que había en sus vidas, o en la vida de sus vecinos, los que estaban allí? ¿No era eso primordial antes que lo otro? O podríamos decir que van las dos, quizás las dos tendrían que ir de la mano, pero obviamente hay algo que esa generación estaba abandonando, y era esa sed de verdadera justicia, no de la sensación de injusticia, sino el perseguir la verdadera justicia, el perseguir lo que verdaderamente nos enriquece a nosotros, que es su palabra, su Torá, ¿cierto? ¿Y es que acaso los que sufren o los pobres que sufren y lloran
porque no tienen quien los ayude. ¿Acaso el que sufre y llora, invocando y clamando al Eterno, nunca tendrá consuelo? Porque en este mundo muchas veces el pobre muere esperando a que alguien le tienda una mano. ¿Pero acaso el Eterno permitirá que alguien que le busque a Él muera, cierto, esperando a que Él, el Eterno, le tienda una mano? Y Yeshua dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los mansos, porque heredarán la tierra. Muchas veces, cierto, el tener o no tener depende mucho de el sobreponerse sobre otros, el mandar sobre otros, el imponer nuestra voluntad sobre otros, imponerse en los negocios, imponerse acá, y todo se trata de imponer al resto nuestras ideas, nuestros ideales, nuestros intereses. ¿Y qué hay de aquel que sobrepone sus intereses incluso por los intereses de Dios y del reino de los cielos? Yeshua dice, benditos, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Porque aquellos que no sobreponen sus intereses, al contrario, ponen los intereses del Eterno. Porque ser manso, ¿cierto?, es ceder ante la voluntad de otros. Pues aquellos que ceden ante la voluntad del Eterno, bendito Rey, ellos heredarán realmente la tierra. Y no como aquellos altivos de corazón que quizás llenan y tienen lleno este mundo de heredad, sino que aquellos que de verdad sean mansos de espíritu, mansos. Realmente ellos verán todo esto. Y por ahí dice, benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán llenados. Y nuevamente lo mismo, no está hablando de la injusticia social, injusticia de la pobreza, dice hambre y sed de justicia, porque serán saciados, llenados. No está hablando de algo físico, material, comida, sino comida y bebida espiritual en el fondo. Los que verdaderamente buscan justicia, ellos serán saciados. Porque la injusticia en algún momento se acabará. En algún momento, ¿cierto? En este mundo las cosas pasarán, pero la justicia del Eterno permanece para siempre. Y aquel que todavía no la ha alcanzado, no le ha alcanzado en su vida, en algún momento, cuando la alcance, será completamente saciado. Porque es para siempre. No es algo temporal. Y así también es su misericordia. Benditos los que muestran misericordia, a ellos les será mostrada misericordia. Benditos los que actúan no como este mundo actúa, sino como el Padre que está en los cielos misericordioso. Con todos nosotros actuamos nosotros de esa manera. Dice ahí, dichosos los misericordiosos. Realmente. Son llamados, ¿cierto?, estas palabras de nuestro amado Redentor Yeshua a seguir el camino espiritual de la justicia, de la misericordia, de la voluntad de Él por sobre la nuestra, y de apartar nuestra mirada solo de injusticias materiales, sociales o de este mundo, y enfocarnos realmente en la verdadera justicia, como dijera Él también, ¿cierto? Aquellos que persiguen primero el reino de Dios y su justicia, todo el resto de cosas les serán añadidas. El mismo discurso lo vemos acá en el Sermón del Monte, que nos reconecta con lo que oímos en el Har Sinai, en el monte Sinaí, donde realmente el pueblo que sigue la voluntad del Eterno no carecerá de nada. Aquellos que guardan la Torá, dice, ustedes no andarán mendigando pan, porque serán justos. Aquellos que reciben y guardan la Torá, no habrá quien los espante. Vendrán sus enemigos por un camino y huirán por 7 caminos, dice la Torá. Aquellos que realmente practiquen y guarden los mitzvot, los mandamientos del reino, vivirán tranquilos y en paz. Y todo lo que hagan prosperará, como dice el Salmo 1, Jeremías también, todo lo que hacen será próspero. Son como árboles plantados junto a corrientes de aguas, realmente, fructíferos en todo tiempo. Daré la lluvia en su época,
temprana, tardía, dice la Escritura. Yo los bendeciré, los plantaré en su tierra, nunca más serán quitados de allí, dice la Escritura. Pueblo sabio y entendido, si siguiéramos realmente su voluntad y sus caminos. Y Yeshua, cual Moshe está haciendo el llamado, y hoy también nos hace el llamado, ¿cierto?, a cada uno de nosotros. Por eso dice Yeshua, no se avergüencen, si han de sufrir persecución a causa de mi nombre, si los insultan o los persiguen, porque dirán toda clase de mentiras tratando de ocultar lo más importante y la verdad. Y es que realmente su recompensa en los cielos mayor que la de ellos. Pero ellos, ¿cierto? En muchas personas que a lo mejor están en contra de Dios, no quieren que otros tengan más que ellos. Que muchos acumulan siempre queriendo tener más que otros. Y no quieren que alguien tenga más recompensa que ellos. Y disminuyen, por lo tanto, el efecto de la justicia. Disminuyen la virtud de la misericordia. Disminuyen la fidelidad y su virtud. Y así lo hacen, ¿para qué? Para tratar de decir que nosotros no tendremos mayor recompensa. Pero Yeshua dice, tranquilos, vuestra recompensa es grande en los cielos, porque persiguieron de la misma manera a los profetas antes de vosotros. Es decir, lo está comparando a ellos con los profetas, anunciadores, proclamadores de la voluntad del Eterno. Así llamó Yeshua a sus seguidores, como los profetas. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo puede ser salada de nuevo? No sirve para nada, excepto para tirarla para que la gente la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre una colina no se puede ocultar. De la misma manera, cuando alguien enciende una lámpara no la cubren en un cuenco, sino que la colocan sobre un candelero, para que brille sobre todos los que están en la casa. Del mismo modo, permitid que brille vuestra luz ante los demás hombres, para que ellos puedan ver las buenas obras que hacéis y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el propósito de la Torá? Para Israel ser luz para las naciones. Ser luz ellos en su vida en la tierra, para que la tierra donde se asentaron fuera fructífera, fuera con sabor. No una tierra infértil donde uno coloca algo y nada aparece. Es como cuando uno prueba algo sin sal. A lo mejor no sabe a nada. Pero colóquele un poco de sal y tiene su sabor. Pues lo mismo, ¿cierto? Es realmente tener Torah y a lo mejor tener todo eso y tener acciones pero que nadie lo pueda ver. ¿De qué sirve tener Torah y decir no, yo creo en la Torah y no practicarla y no guardarla y que nadie la vea y que nadie se entere de que uno realmente hace justicia con esto y que tenemos nuestra convicción y nuestra fe en esto? ¿De qué serviría realmente si alguien dijera en lo oculto en los días de Yeshua, yo sí creo que él habla palabra de Dios, pero realmente no hiciera lo que Yeshua les estaba diciendo? ¿De qué serviría? Por temor quizá a los saduceos, a los fariseos, o a otros principales de ahí. De qué serviría? Saber lo que es justo y no practicarlo. Y les dice a sus discípulos claramente, si ustedes saben y conocen lo que les estoy diciendo, y saben que son sal de la tierra y luz del mundo, pues no pueden, ¿cierto? Ustedes estar en lo oculto. Yo los llamé para que brillen, para que ustedes sazonen, ¿cierto? A los que están a su alrededor también. Emisarios somos. Herederos, ¿cierto? También de las palabras de Yeshua. Discípulos, Talmidim de Yeshua. Talmidei Yeshua. Somos llamados, ¿cierto? No a reclamar meramente por injusticias materiales, lo cual puede estar muy bien. Pero nuestro verdadero foco, como Yeshua lo planteó, es la pobreza espiritual, que en muchas personas la hay. Y no solo Yeshua lo habló para un grupito, por así decirlo. Él lo habló pensando en todo Israel, todo su pueblo. ¿Cuánto de ello nosotros también tenemos, cierto, de
de responsabilidad de lo que pasa a nuestro alrededor. Yeshua tenía todavía la esperanza y la fe, así como el Eterno la tiene en nosotros, de que nosotros tomemos lo que tenemos, lo que nos ha sido entregado, los dones, Matan Torah, lo que hemos recibido, y lo hagamos realidad, para que su nombre sea glorificado. Y no creáis que he venido a anular la Torah a los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Sí, así es. Os digo que hasta que no pasen los cielos y la tierra, no pasará ni siquiera una yud ni un apóstrofe de la Torah, sino hasta que todo lo que tiene que suceder haya sucedido. De modo que cualquiera que desobedezca al más insignificante de estos mitzvot y enseñe a otros a hacerlo será considerado el menor en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los obedezca y así lo enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que a menos que vuestra justicia sea superior a la de los maestros de la Torá y de los perushim, de los fariseos, ciertamente no entraréis en el reino de los cielos. Está más que claro que la exhortación de Yeshua es a practicar los mitzvot, no llamarlos insignificantes y pensar que somos pobres en espíritu, que somos pobres en Torá, para que tengamos hambre y sed de adquirirlos y tomarlos y probarlos. Y no pensar que ya sabemos todo, sino sabernos pobres para que realmente de esa justicia, de eso que está ahí en la Torá, mitzvot, etc., nos hallemos siempre de alguna forma faltos para seguir avanzando, creciendo y avanzando, ¿cierto?, en su palabra. Y cuanto más dice ahí, y cualquiera que enseñe además a otros a llamarles menor, también será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y ahí es un llamado a no ser de doble ánimo. No podemos nosotros desalentar a otros a no practicar las cosas que el Eterno nos dice. No podemos por nuestra culpa desalentar a otros a no guardar sus mitzvot o pensar que cosas son insignificantes, sino siempre hallarnos carentes y siempre a los demás más observantes que uno. Eso es una regla de la halajá. Realmente siempre uno debe considerar que el otro hace más que uno y uno que siempre le falta algo, para no llenarse de soberbia, ¿cierto? Pero uno tampoco, por un lado es eso, uno no debe pensar que sabe, que hace o sabe más que los demás, sino que los demás más que uno, pero tampoco debe colocarse la misma carga que los demás. Porque cada uno tiene su propia carga y a lo mejor lo que a una persona le sirve a la otra no. El punto es no llamar y no considerar en menos su palabra y su Torah y su eficacia. Siempre tenerlo claro para realmente heredar el reino de los cielos. Y en el día del Har Sinai los cielos se abrieron, el mundo escuchó, Israel escuchó la voz del Eterno, se abrieron los cielos ante ellos y allí estaba en medio de ellos, así como la palabra de nuestro amado Mashiach estaba en medio de ellos, hablándoles estas palabras. Es mi comentario, mi breve comentario para partir esta noche de Tikkun Leil Shavuot. Espero que haya sido de bendición para todos y tengamos todos un significativo Shavuot. Hag Sameach.